sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Usted puede marcar 331-2265, 331-2265 o el 325-7570, 325-7570. Allí están nuestras líneas de participación para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros hacemos un trabajo pedagógico. Bienvenidos todos pues y todas a este su espacio Tablero Jurídico y nos vamos a lo que vinimos a recesionarle las llamadas a nuestros televidentes. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va, señor? Doctor, nuevamente aquí el barrio Ciudad Córdoba, Orlando Soto, ¿cómo me le ha ido? Don Orlando Soto, cuéntenos, don Orlando, ¿en qué le podemos ayudar? Gracias, doctor, para felicitarlo por el programa, doctor, y usted nos aclara muchas dudas referente a lo jurídico, porque pues muchas veces a las empresas, en el caso mío, pues ya llevo 180 días incapacitado y me dice el fondo de pensiones mío es protección. Sí, señor. Que como el dictamen médico mío fue desfavorable, doctor, ya se reúne la Junta para calificarme la incapacidad mía laboral el 25 de octubre. Doctor, yo tengo 2 incapacidades, la del mes de enero y la del mes de febrero, me la emitió la EPS, pero la EPS me dice que por ya haber pasado los 180 días, no me la cancela, esa me la tiene que cancelar el fondo de pensión. Entonces, esta mañana llamé a Protección, que es el fondo de pensión que yo tengo, y me dice que buscara en internet el decreto 463 del 2001, que dice que ellos hasta que no den la calificación no me pagan esas incapacidades, doctor, y yo dependo económicamente de esas incapacidades porque pues yo estoy enfermo, doctor. Entonces yo esta mañana me metí, doctor, al internet, y aquí hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice sentencia T401-17. Las incapacidades de origen común que supere los 180 días corren a cargo del administrador del fondo de pensiones a que esté afiliado el trabajador, ya sea que exista un concepto favorable o desfavorable. Ellos me dicen que me van a demorar 3 meses el pago de mi incapacidad de enero y de febrero, que no me la van a pagar. Entonces, doctor, no sé qué hacer, si meto un derecho de petición, una tutela, o usted cómo me puede orientar, doctor. Usted me dice que lo van a calificar apenas el 25 de octubre. ¿Y por qué tan distante la fecha para calificación? Sí, no, que estaba muy copada la agenda, doctor, y que apenas es para llevar los documentos.
25 de octubre próximo, es decir, no, doctor, estoy 25 de febrero, doctor. Ah, 25, No, es 25 de febrero. Sí. Es decir, usted está un mes de su calificación. Un mes de la calificación, pero doctor, es para llevar los documentos y tengo las incapacidades de enero y de febrero, ya no me las quiere pagar, no me las paga la EPS. Entonces ahí hay una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces lo llamo para ver, doctor, usted cómo me puede orientar y si meto una acción de tutela o un derecho de petición para que me cancelen estas incapacidades. Perfecto, ya usted leyó entonces el decreto 463 del 2001 y la sentencia 401 del 2017. Sí, la sentencia es la T-401-17. Correcto, 401-2017. Bueno, vamos entonces a conversar. Su pregunta es si tiene la razón el Fondo de Pensiones cuando lo remite al decreto 463 del 2001 o tiene la razón la sentencia T401 del 2017 en torno al pago de las incapacidades. Sí, doctor, muchas gracias, doctor. Bueno, que Dios lo guarde y lo bendiga. A usted, mi señor, y vamos entonces a resolverle en directo al amigo Orlando Soto. Las gracias son para él por comunicarse con nosotros, porque esas preguntas que ustedes nos formulan es la que permite que otras personas también en situación similar puedan aprender. Y aprender no lo que dice Luis Ernelio aquí, no, es lo que dice la norma. Aquí simplemente hacemos lectura y transmitimos la interpretación no subjetiva que yo pueda darle a la disposición, sino lo que han hecho las altas cortes. Entonces, en días pasados usted nos llamó y nos consultaba quién paga las incapacidades después del día 180. Es muy claro, le dijimos a usted mismo, don Orlando Soto, si esas incapacidades son de origen común, según el artículo 41 de la Ley 100, modificado por la Ley 962 del 2005, modificado recientemente por el decreto 019 del año 2012, de manera textual indica que esas incapacidades después de 180 días debe pagarlas la administradora de fondos de pensiones. Repito, si el origen de la patología o el accidente es común, debe pagar después del día 180 la administradora de fondos de pensiones. Igualmente, dice la norma que si la incapacidad supera los 540 días, a partir de ese día 541 retorna a la EPS para que sea esa entidad. ¿Por qué puede superar los 540 días? Porque hay situaciones de salud que no se resuelven en un mes, en 2 meses, en 6 o 8 meses, no, se resuelven mucho más tiempo. Por esa razón la ley fue modificada y gracias pues a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y especialmente la Corte Constitucional, intérprete, hemos dicho, por excelencia de la Constitución y de las demás leyes. En su caso, no cabe la menor duda, así la administradora de fondos de pensiones le diga que se lea el decreto 463 del 2001, ese decreto no puede estar por encima de la ley y menos por encima de la jurisprudencia, porque es un precedente jurisprudencial. Hagámosle la claridad, porque pueden incurrir en una duda los televidentes cuando leen una disposición que manifiesta una cosa y hay otra que dice algo distinto. Entonces, ¿cómo resolver ese conflicto que se pueda presentar cuando hay 2 o más disposiciones que riñen en su redacción? En este caso, entendemos que hay una jerarquización de la norma. Esa jerarquización de la norma para los estudiosos del derecho es lo que conocemos como la pirámide de Kelsen, es decir, las normas tienen una clasificación jerárquica y de acuerdo a la posición que ocupen en la pirámide de Kelsen, asimismo van a tener prelación las unas sobre las otras. En este caso, para parodiar un poco el ejemplo, no es lo mismo el bisnieto, el nieto, el padre, el abuelo, es decir, según el grado de edad en ese caso, se tiene una autoridad, un mayor respeto. Asimismo, es la interpretación de las normas. En su caso,
Y en el caso colombiano, aquí no existía un organismo de cierre. Siempre estaban las famosas altas cortes y aún se sigue pronunciando las altas cortes. Pero con la expedición de la Constitución Política del 91, además de crearse una serie de derechos o una serie de protección de los derechos fundamentales que inicialmente se discutía porque estaban del artículo 11 al 41, pero que posteriormente la misma Corte Constitucional dijo que estaban a todo lo largo y ancho de la Constitución e incluso por fuera de la Constitución. Entonces se crearon esos derechos o enunciaron, se creó los medios de protección para los mismos. Y dentro de esos medios de protección ya nosotros conocemos la acción de tutela, la acción de cumplimiento, la acción popular, entre otros, el derecho de petición. Estos derechos que son protegidos por las mismas disposiciones tienen una interpretación final y es la Corte Constitucional. No en vano también lo decimos casi aquí a diario que el artículo 241 de la Constitución Política de Colombia indica de manera textual que a la Corte Constitucional se le confía la guarda, protección e integridad de la Constitución Política y que en ese sentido la Corte Constitucional tiene como una función indelegable interpretar, por supuesto, las normas que en Colombia se expidan, y esas normas que van a reñir o que están en contra de la Constitución Política deben, por supuesto, derogarse y darle paso a lo que dice la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué quiero significarle con esto, don Orlando Soto y demás televidentes? Si se presenta una contradicción entre lo que dice ese decreto que usted nos cita aquí, el 463 del 2001, y una norma de carácter constitucional como es la T401 del 2017 que usted también está citando, hay que darle siempre prelación a las sentencias de la Corte Constitucional, siempre hay que darle prelación. Esa T401, entre muchas otras que ha emitido la Corte Constitucional, esa sentencia de tutela, por eso se denomina T401-2017, lo que está diciendo es de que ese decreto no puede estar por encima de lo que indica la Constitución. ¿Por qué razón? Porque la Constitución Política, en sus artículos 1, ojo, artículo 1, está indicando cuál es el objeto de la Constitución Política, cuál es el objeto de la norma, y no es más que garantizarle a la persona unos derechos. El artículo 2 habla sobre los fines del Estado, y uno de los fines del Estado es garantizar la prosperidad, garantizar la paz, garantizar ese progreso económico en las personas. Y seguimos avanzando, y dice el artículo 13 que es el más apropiado para aplicarlo a su situación, en consonancia con el artículo 47 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 13? Que hay que respetarle o darle prioridad a las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Y en debilidad manifiesta está una persona por la edad, por la situación económica o por su condición de enfermo. En este caso, usted está un poco delicado de salud, viene de un tratamiento médico y ese tratamiento médico ha impedido que usted pueda desempeñar sus actividades laborales. Luego, lo que dice la norma es de que durante ese tiempo usted está en una situación especial, y esa situación especial, que no es más que una situación de vulnerabilidad, dice la Constitución en el artículo 13, amerita una protección especial de parte del Estado. Luego, si hay una protección especial del Estado, entonces debe el Estado exigirles a quienes están conculcando sus derechos que cumplan en ese aspecto. El artículo 47 habla sobre la protección que se le debe dar igualmente a todos los que se encuentran en situación de minusvalía. Es un complemento del artículo 13 y usted está allí en ese artículo 13, está in situ, porque su situación amerita que se le aplique también el artículo 47 de la Constitución Política. En ese sentido, entonces, don Orlando Soto, le recordamos
Cuando hay controversia entre una disposición constitucional y otra de menor rango, siempre va a prevalecer la del rango constitucional. Un buen ejemplo de ello es, usted que es juicioso y estos días que está en la casa, se mete allí a la red social, busque la Constitución Política. En el artículo 4 dice de manera textual, la Constitución Política es norma de normas. Cualquier disposición que la contradiga debe ceder a lo que dice la Constitución. Y cuando tenemos duda de la redacción de un determinado artículo, la Corte Constitucional se encarga de enrutarnos y decirnos la interpretación correcta de la disposición es esta. ¿Y cómo se pronuncia la Corte Constitucional? Se pronuncia en sus sentencias, que son diversa índole, las T, que son sentencias de tutelas, las SU, que son sentencias unificatorias cuando hay un tema que se ha reiterado o se ha repetido en la jurisprudencia, entonces se saca una sentencia que se denomina SU, sentencia unificatoria. Y están también las C, que son las sentencias de constitucionalidad, para indicar si una determinada ley es exequible o inexequible. En términos castizos, si es constitucional o es inconstitucional. Luego, para resolver de fondo su inquietud, usted debe ceñirse estrictamente y los fondos de pensiones, las EPS, todas las entidades del sistema de seguridad social deben ceñirse a lo que dice la jurisprudencia, no lo que dice la ley. Por eso, en la mayor parte de los casos, cuando estamos en el proceso pedagógico, le indicamos a los estudiantes, ojo, la seguridad social se litiga más que con la ley, es con la jurisprudencia, porque hay muchas normas en materia de seguridad social que no van a decir lo que dice la jurisprudencia, que es mucho más amplia, es más humanística, más interpretativa en su sentido de lo que está literalmente queriendo significar la ley. Por eso, en su caso, don Orlando Soto, y el de cualquier otra persona que se encuentre en una situación de esas, hay que acudir a las normas de rango constitucional. A manera de colofón para lo que usted nos está consultando, nos remitimos también al artículo 53. Ese artículo 53 hace mención al mínimo vital móvil. Y el mínimo vital móvil, que ha sido clasificado como lo mínimo que una persona puede devengar en el mes. Algunos han considerado que el mínimo vital móvil es menos que el salario mínimo. Otros consideramos que puede sujetarse quizás a eso mismo. Entonces, cuando hablamos de que se debe garantizar el mínimo vital móvil a una persona, en el artículo 53 del Estatuto Superior o Constitución Política, hacemos mención que en su caso, usted no puede entrar a caer en ese error que lo tienen inmerso la EPS y la administradora de fondos de pensiones, con leguleyadas, porque la EPS dice no, son ustedes, el fondo de pensión dice no, son ustedes, y en el centro está usted afectándose sin ingreso vital para su sustento y por qué no el de su núcleo familiar. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Si su calificación es el 25 o está previsto que usted lo valore en el 25, pero el resultado no sale el 25, es posible que el resultado de esa valoración pueda producirse un mes después, 2 meses, 3 meses, no sabemos porque no tiene una norma exacta que diga en tanto día debe darse el dictamen. Entonces, en este momentico, como la situación es apremiante y a usted le están adeudando las incapacidades del mes de diciembre y el mes de enero, entonces usted por supuesto debe invocar una acción protectora de sus derechos fundamentales como lo es la tutela. Por eso es la herramienta o el mecanismo más idóneo o expedito para que usted pueda acercarse y obligar a través de una sentencia a un juez para que sea su administradora de fondos de pensiones quien debe reconocerle y pagarle a usted las incapacidades. Si el tiempo nos alcanza, profundizamos un poco más sobre este tema. De momento vamos con otro televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señora? Muy bien. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre y dónde nos llama?
Marjorie Salazar, del barrio El Jardín. Doña Marjorie Salazar, barrio El Jardín. No me le dé timidez, doña Marjorie. Hable con toda la propiedad, que aquí estamos para escucharle. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud es pedirle pues una orientación. Yo tengo un hijo que es esquizofrénico, él tiene 47 años, él nunca ha trabajado. Entonces mi pregunta es, ¿él tiene derecho a algún auxilio del que usted habla, de las pensiones, de la alcaldía, del gobierno? ¿Qué puedo hacer en ese caso yo? Su hijo... Eso es lo que yo necesito, una orientación. ¿Su hijo ha sido calificado con pérdida de capacidad laboral? Pues no sé, por qué él es esquizofrénico desde los 17 años y entonces pues siempre se ha llevado a los tratamientos. Pues como usted sabe que la salud es un poco complicada acá, se le lleva al control, pero los psiquiatras los ven es cada año, cada 2 años, y usted siempre está con el mismo tratamiento, porque cuando lo lleva a la clínica al control lo ve un médico general o un enfermero, y el enfermero le da la fórmula solamente. Pero él sí es bastante enfermito, él es temeroso, él es tímido. Bueno, ¿el sistema de seguridad social quién se lo brinda? ¿Él es su beneficiario en el sistema o él es el papá? Es régimen subsidiado. Está en régimen subsidiado. ¿Cuál es su régimen? Con salud. No, el suyo. ¿Usted está en el régimen subsidiado también? No, mi hija trabaja y siempre soy beneficiaria de mi hija. Correcto. Mi hija siempre ha tenido pues un régimen contributivo. ¿Usted nunca cotizó a pensión? Nunca. ¿El papá del joven que usted me está hablando? Él está muerto. Falleció. ¿Nunca cotizó tampoco al sistema pensional? No. ¿El papá del joven de 47 años nunca cotizó tampoco al sistema pensional? No. Bueno, vamos entonces a explicarle aquí a doña Miriam Salazar, Marjorie Salazar, que nos está llamando pues del barrio El Jardín de la ciudad de Cali, darle un poco de orientación en torno a la situación. Puede colgarnos la línea telefónica, prestar atenta nota a la consulta que está formulándonos aquí en vivo y en directo. ¿Qué sucede si una persona con las características de su hijo pues no tiene afiliación al sistema del régimen contributivo, sino al subsidiado? ¿Qué es lo mínimo que puede tener una persona? Porque el más universal de los derechos en Colombia es el de la salud. Universal en el sentido que es el que más cobertura tiene en el ámbito nacional. Pero dice doña Marjorie Salazar, ¿qué hago si tengo un hijo de 47 años? Es esquizofrénico. ¿Qué tipo de ayuda puede recibir? Primero, la salud, que es lo más elemental, ya lo dijimos. En materia de ayudas económicas, podemos decirle a usted, doña Marjorie, lo siguiente. Usted, como no trabajó, no podemos hablar de reclamar una pensión especial, pero antes de hablar de una pensión especial, queremos que usted haga valorar a su hijo. Porque para cualquier circunstancia, para cualquier ayuda a ese nivel, lo primero es hacerlo calificar. Hacerlo calificar es que usted va donde el médico general que lo ha venido atendiendo. En esa conversación el médico le va a decir si el problema que tiene su hijo es un problema que puede solucionarse o, como usted nos está diciendo, es casi que irreversible, no tiene solución. Si usted dice nunca ha trabajado, es porque presumimos que es una persona que no puede desempeñar una actividad laboral. Y cuando una persona no puede desempeñar una actividad laboral, lo mejor que puede hacer esa persona es, por supuesto, hacerse valorar, hacerse calificar con pérdida de capacidad laboral. Es posible que en la sociedad existan muchas personas que tengan retraso mental, que tengan esquizofrenia como lo es su hijo, que tengan cualquier otro tipo de pérdida de capacidad laboral. Pero quien determina el grado de pérdida de capacidad laboral no es el familiar que lo conoce desde nacimiento, no es el vecino, el papá, la mamá, el tío, no, es una junta interdisciplinaria de profesionales de la salud quienes se encargan de hacer una valoración en todos los aspectos de esa persona y establecer que hay una pérdida de capacidad laboral de un 50 o no %.
Ese es un Estado mezquino que siempre habla de paz en los principales medios de comunicación, pero para los minusválidos ofrece pocas oportunidades, salvo pues, y eso sí hay que decirlo, el derecho a la salud, que aunque en precarias condiciones se pueda brindar, existe un régimen subsidiado en Colombia y es precisamente para las personas de escasos recursos, que pueden a través de él obtener ese importantísimo servicio a la salud. Sin embargo, la salud no lo es todo, porque cuenta con ese infortunio de que el padre falleció, no dejó semanas cotizadas. Me gustaría que usted averiguara con el número de cédula de su esposo, padre de ese hijo de 47 años, si de pronto en vida debió haber trabajado, que eso lo presumimos, y si trabajó en vida, es probable que haya hecho algún aporte al sistema. A veces las personas fallecen y sus familiares no conocen del sistema de seguridad social y no averiguan si él trabajó y dejó algunas semanas cotizadas. Es factible que tenga un derecho a la pensión. Por eso, dependiendo de la fecha en que haya muerto o el padre de ese hijo, debe usted acercarse al Seguro Social con el número de cédula, buscar si está en pantalla, si en efecto tuvo afiliado, si hay algunas semanas, y con eso empezar pues un proceso investigativo tendiente a ver si hay posibilidad de una pensión. ¿Por qué le preguntábamos a usted si había cotizado? Porque el artículo 33 también establece la pensión especial para madre o padre cuyo hijo está discapacitado, debidamente calificado con pérdida de capacidad laboral y que dependa económicamente de los padres. Por eso le preguntamos a usted si vive el padre del niño, si usted ha cotizado o está cotizando, porque en ese evento no importa la edad que usted tenga, usted puede obtener la pensión siempre y cuando cotice el número mínimo de semanas que se exigen en la ley 100 para esos efectos. Como usted dice, no trabajé, no sabe si el padre está afiliado o no, nos pregunta, ¿qué tipo de ayudas puede recibir? Aparte de la de salud, es posible que usted en esos planes complementarios, en ese libro cuarto de la ley 100, donde se establecen los servicios sociales complementarios, pueda recibir algún tipo de ayuda. Pero en Colombia, ya lo dijimos, es un país donde las autoridades son mezquinas y es poco o nada lo que dan. Por eso, para usted, doña Marjorie Salazar, y demás televidentes que a esta hora observan el programa Tablero Jurídico, les comentamos, está la sentencia C425 del año 2005. Repito, C es una sentencia de constitucionalidad, la C425 del 2005. Poco conocen sobre esa sentencia. Es una sentencia muy importante de la Corte Constitucional y entra a modificar la ley que exige una afiliación previa a la calificación o a la pérdida de capacidad laboral o a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, para ser más exacto. ¿En qué consiste esto? La norma dice que una persona, para tener derecho a la pensión de invalidez, es necesario que cotice 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. ¿Qué significa esto? Que si a su hijo lo fueran a valorar en este momento y usted dice la esquizofrenia le empezó a los 17 años, si fueran a calificarlo hoy y arrancan como punto de partida de la pérdida de capacidad laboral o de fecha de estructuración en los 17 años, que es lo normal que puedan ubicarlo allí, porque usted dice allí empezó a detectársele el problema o ahí se conoció el problema, entonces le van a pedir que tenga 50 semanas entre los 17 y los 14 años, últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, y van a encontrarse que él no tenía densidad de semanas, es decir, no hay lugar a reclamar una pensión. Cumple con un requisito en el evento en que lo califiquen con la pérdida del 50% de capacidad laboral, pero le falta el elemento de las semanas que siempre se exigen dentro de cierta época haber cotizado. Entonces, contrario a eso que indica el artículo
39 de la Ley 100, las 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores, pues la C425 del año 2005 indica u obliga a las entidades a tener en cuenta las semanas que se coticen con posterioridad a la fecha de estructuración. Con esto quiero transmitirle un mensaje, repito, a usted, doña Marjorie, y a todos los demás televidentes, para que afilien a sus familiares al sistema de seguridad social en pensiones. Por supuesto, hay que hacer un esfuerzo, porque si van a cotizar como independientes, no les admiten que coticen solamente en salud, deben también cotizar pensión, es decir, no les admiten que coticen solamente en pensiones, sino que además debe cotizar en salud. Este aporte entre salud y pensión puede estar alrededor de los 180 a 200 mil pesos, 220 mil pesos aproximadamente. Una vez se afilie y esté cotizando, hombre, un año después, hágalo valorar. Puede aparecer como si fuese una cuestión ilegal. No, no es ilegal, porque estamos precisamente citando la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y esta explicación, para ser un poco más amplio, ustedes nos pueden llamar a los teléfonos de nuestra oficina, agendar cita, y allí podemos ampliar un poco este tema, porque es un tema interesante y el desconocimiento de la comunidad de parte del mismo es lo que impide o hace nugatorio la reclamación de un determinado derecho, como en este caso el de la pensión de invalidez. Aquí constantemente manifestamos que en cualquier país serio, cualquier país que no sea el del Sagrado Corazón de Jesús como el nuestro, una persona en esa situación de discapacidad, que carece de recursos, lo mismo que sus familiares, como usted, su señora madre, está ausente el señor padre que falleció lamentablemente, esa es una persona que amerita una ayuda del Estado, y no es una ayuda cualquiera, una pensión mínima. Cualquier país serio lo puede hacer. En Colombia no existe ese tipo de pensión, porque aquí las reformas siempre buscan es no ampliar la cobertura, como sucede con la salud. Las reformas siempre viven es pensando en cómo evitar que más y más personas puedan alcanzar ese derecho. Entonces, cuando se hablan aquí de reformas pensionales, nunca se piensa en cómo ampliar la cobertura para que se incluyan aquellas personas como el hijo de doña Marjorie Salazar, que es una persona que sufre esquizofrenia. Lo más probable es que haya perdido el 50% de capacidad laboral, que esté pendiente de una calificación, nunca ha trabajado, no ha estudiado, no estudió tampoco a raíz de su problema o de su enfermedad, y hoy usted, que es beneficiaria de una hija, él que está en el régimen subsidiado, no tienen ingresos. Si su hija no tiene la capacidad económica para sostener su propio hogar, menos para sostener a su hermano, hijo suyo, doña Marjorie, que está un poco delicado de salud por el problema que padece. Entonces lo normal es que un país como el nuestro, con todos los dineros que se roban, se hurtan, para utilizar el término jurídico, todo el dinero que se hurtan, más de 50 billones, todas las empresas del Estado que venden, ¿por qué con ese dinero no crean un fondo para que las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad superior al 50% y que a raíz de la misma no puedan trabajar, no han podido estudiar y que carecen de los medios de subsistencia, puedan obtener esa ayuda del Estado? Eso no lo dice nadie. Y el día que un candidato político lo hagan, por supuesto lo van a linchar, porque lo van a tildar de terrorista, lo van a tildar de castrochavista, lo van a tildar de guerrillero, subversivo, terrorista, y todos los epítetos que a las personas que salen con algún tipo de idea popular o en beneficio de un pueblo suelen decirle en este país. Y lo peor es que los propios beneficiarios creen eso y terminan por montarle la lápida a esas personas. Es que si nosotros ponemos a hacer cuenta y no se robaran 50 billones de pesos al año en Colombia, ¿cuántas personas como el hijo de doña Marjorie Salazar no tendrían ese beneficio de poder tener por lo menos una pensión mínima y poder brindar
una mejor calidad de vida. Por eso, ese engaño que siempre están haciendo los medios de comunicación y los políticos en la sociedad, de que la paz se logra cuando los grupos subversivos den las armas, esa es una falacia, eso no es cierto. No son los grupos subversivos, porque hay muchísimos en el país, los que generan la guerra en Colombia. La guerra la generan los políticos corruptos que se roban la plata de los impuestos que todos tributamos año tras año y que no cumplen con los programas sociales. Entonces, la próxima reforma pensional que se haga en Colombia debe ser pensando no en aumentar la edad, no en aumentar el número de semanas, no en reducir la pensión, sino en lograr que se puedan vincular, que la cobertura sea más amplia y todas aquellas personas, repito, de ausentes o carentes de recursos para sustentarse y que estén calificados con pérdida de capacidad laboral, cumplan un periodo mínimo de afiliación al sistema para que puedan obtener una pensión, porque como el caso que usted nos narra, hay muchísimos en Colombia, muchísimos. Lo que pasa es que los medios de comunicación no lo sacan a la luz, porque en este momentico, por cuestiones políticas, estratégicas, se mira la situación de los venezolanos, pero no miran la situación de los colombianos, que es quizás igual o peor que la de muchos venezolanos. Entonces hay que mirar esa parte de poder resaltar las falencias que tenemos nosotros aquí en materia de programas sociales. No cualquier programa social, y no estamos pidiéndole una dádiva a los gobernantes, estamos diciéndoles que lo que recaudan y recaudan permanentemente en tributos lo puedan revertir en pro de la sociedad, y si no, que no cobren impuestos, porque con una mínima parte de lo que captan en impuestos puede sostenerse esa burocracia solapada que ha gobernado durante todo este tiempo. Pero eso no lo van a tocar, porque mientras no haya cómo volverse multimillonarios o multibillonario, no van a dejar ese poder. Entonces, doña Marjorie, le concretamos en este momento, usted puede acercarse a la alcaldía a buscar alguno de esos programas sociales para que puedan a través de ellos recibir algún tipo de ayuda por parte del Estado. De momento, en el sistema de seguridad social no hay ninguna otra distinta a que usted pueda recibir en el régimen subsidiado en salud, al igual que su hijo, el servicio de salud. Pero en materia pensional no se contempla en el sistema esa parte. Por eso hay que reformarlo y ojalá dentro del menor tiempo posible. Gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que nos orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el derecho comercial, el derecho de familia, el constitucional, entre otros. Hoy tocando unos temas bastante álgidos que ustedes, que son la razón de ser del espacio, ponen a consideración, y son los temas del derecho laboral, son los temas de la seguridad social. Vamos a aprovechar estos otros minuticos para seguirle ampliando al amigo Orlando Soto, que nos llamó desde el barrio Ciudad Córdoba a comentarnos que no les están pagando las incapacidades porque la pelota se la está tirando entre la EPS y la administradora de fondos de pensiones. Y esto es lo que todos deben conocer. ¿Quién es la entidad encargada, según esa disposición, para reconocer y pagar las incapacidades? Uno no se explica cómo, además de esa persona estar incapacitado, tener que sufrir el problema de la ausencia de dinero. Le decimos al amigo Orlando Soto, el artículo 121, Decreto Ley 019 del año 2012, Orlando, esta explicación es para usted y otros televidentes. El artículo 121 del Decreto Ley 019 del año 2012 indica que es del resorte del empleador hacer el trámite para el pago de las incapacidades, y él debe pagarle directamente al trabajador su salario, o bueno, sus incapacidades,
como si estuviese trabajando. Es decir, bajo ninguna circunstancia la empresa o el empleador debe excluir de la nómina al trabajador incapacitado, sobre todo si es de origen común, como en este caso nos narra el amigo Orlando Soto. Es del resorte del empleador seguirle pagando las incapacidades y encargarse de hacer el trámite frente a la entidad encargada de reconocer esa prestación. De ahí pues que si usted va a formular una acción de tutela contra el fondo de pensiones, contra la EPS, no deje por fuera a su empleador. Claro, el empleador es la posición dominante que tenemos frente a esa relación laboral, pero él está obligado, conforme al artículo 121 del decreto ley 019 del 2012, porque ahí inicia el problema. El empleador puede hacer cruces con las entidades del sistema de seguridad social, cruces en el sentido que como ellos tienen que pagar esos parafiscales mes a mes, le van a decir, aquí está la incapacidad. Eso sí, Orlando Soto va al médico, el médico le da una incapacidad y esa incapacidad usted la puede dejar en copia o en original ante su empleador. Señor empleador, esta es la incapacidad que me dio el médico. Luego usted sígame pagando mis incapacidades como si yo estuviese trabajando. El trámite para el reembolso de esas incapacidades que usted le pague a ese trabajador, por supuesto debe hacerlo la entidad del sistema de seguridad social y con eso se puede resolver el problema. Ahorita porque Orlando Soto puede comunicarse con nosotros, a lo mejor la incapacidad no le impide desplazarse hasta la EPS, hasta el fondo de pensiones a cobrar, pero partamos de la base que sea otra persona, que no tenga un familiar para que le haga los trámites. ¿Qué sucede en ese evento? ¿Tiene que levantarse de la cama a pesar de su incapacidad para ir a hacer trámites? No, precisamente lo que quiso hacer este decreto 019, que entre otras cosas, conózcanlo, es un decreto antitrámite. El decreto 019 del año 2012 es un decreto ley antitrámite, como lo es también la ley 962 del año 2005. Y si es un decreto antitrámite o contra esos trámites que ponen el palo en la rueda para alcanzar algún derecho, pues no cabe la menor duda que ese es el espíritu de la norma, que el empleador le pague las incapacidades al trabajador y que él, como contratante directo de las entidades del sistema de seguridad social, se encargue de exigir el reembolso de esas incapacidades que él previamente le pagó al trabajador. Con esto pues se resuelve en parte el problema del pago de las incapacidades, porque ese es el pan de cada día de muchos trabajadores. No hay un tema que más nos consulten las personas que el del pago de incapacidades. Y a pesar de una fértil y amplia jurisprudencia que existe sobre el tema, las entidades siguen negando y negando el derecho, simplemente porque no hay una sanción de parte de los entes encargados de investigar y sancionar a las entidades que violan los preceptos legales. Cuando el legislador en esas nuevas disposiciones ponga una sanción ejemplar para todas las entidades que desconozcan esos derechos del sistema de seguridad social, ahí la situación empieza a cambiar. Por ejemplo, ¿por qué esperar tanto que sea una tutela para que le reconozcan un derecho que está claramente establecido en la ley? Como la tutela casi nunca o pocas veces sanciona en materia pecuniaria, entonces eso exhorta a que los empleadores, las entidades como EPS, administradoras de fondos de pensiones, o los mismos fondos de pensiones como el privado o el público, o las mismas ARL, nieguen los derechos. Pero cuando la tutela dice o imponga una multa o una sanción, por lo menos en honorarios que se gaste la persona en invocar la tutela, allí en ese evento comienza a cambiar. Y los abogados que asesoran a esas entidades ya tienen que cambiar la forma de asesorar, que casi siempre es para negarle el derecho a los trabajadores o a los afiliados al sistema de seguridad social. Con esto pues ampliamos un poco la consulta que nos hace el amigo Orlando Soto, en espera que de manera juiciosa se lea los artículos que ya le citamos aquí en este espacio, porque
así como tiene la opción de poder irse, haber extraído el decreto 463 del año 2001, la sentencia 401 del año 2017, entre otras, puede también auscultar de las redes sociales. Para fortuna de todos, hoy todo el sistema está allí en las redes sociales. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Muy buena tarde, mi doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Muy bien, gracias. Le habla Amparo de Cali. Agradeciendo que, gracias a Dios, está este año con nosotros otra vez para poderlo consultar y que nos guíe como siempre lo ha hecho. Aquí estamos, doña Amparo, y muchas gracias por sus palabras. Aquí estamos para orientarle. Esperemos estar mucho tiempo, mientras Dios nos permita estar aquí frente a las pantallas del Canal C. Quería hacerle una preguntita, mi doctor. ¿Es cierto que una persona que haya recibido una pensión y no haya reportado a la DIAN, es cierto que si la familiar, la esposa va a levantar sucesión, tienen que pagarle a la DIAN? ¿No haya reportado a la DIAN qué? ¿No haya pagado? Que haya reportado que él recibió pensión. Bueno, vamos entonces. ¿Su esposo lamentablemente falleció o vive? Sí, mi doctor. Él falleció. ¿Usted reclamó la pensión de sobreviviente? Sí, mi doctor. Y cuando usted reclamó la pensión de sobreviviente, entonces la DIAN la está persiguiendo a usted para que pague impuestos que quedó viendo su esposo. Me han llamado ahora que si levanté sucesión, que tengo que pagar, que no sé qué. Bueno, vamos entonces a explicarle o a darle un poco de claridad en el poco tiempo que nos queda. El amigo Edinson nos dirá cuánto tiempo nos queda para ver si alcanzamos a responder de manera... Doctor. Bueno, que el Señor me lo bendiga. Dios le pague, doctor. A usted, doña Amparo, y muchas gracias. Bueno, recuerden ustedes que la ley de financiamiento que se aprobó ahorita, las carreras a pupitrazo, cuando estábamos nosotros en pleno plato de natilla, el plato navideño, los buñuelos, en ese momento de jolgorio es cuando se aprueban las normas más nocivas para el pueblo colombiano. ¿Por qué? Porque saben que el pueblo en ese momentico está anestesiado. Nadie quiere saber de normas, de discusiones, de política, nadie. Todo el mundo está pensando en la alegría, en la felicidad que trae el mes de diciembre. Entonces, en esta ley de financiamiento, recuerden ustedes, lo que se buscó es apretar un poquito más el cinturón a los colombianos para captar más impuestos y poder tener más dinero disponible para que los políticos sigan robando. Así literalmente. En materia pensional, no existe aún en Colombia el hecho de que una persona reclame pensión de sobreviviente para decirle, mire, es que tiene que pagar unos impuestos por la pensión de su esposo, de su esposa, de su papá, de su mamá, de su hijo, etcétera, etcétera. No es cierto y aún no existe en la legislación. ¿Qué es lo que sucede? Que si una persona fallece, como lamentablemente es el caso de su esposo, y están tramitando la sucesión, si esa persona fallecida debe algunos dineros, el Estado lo va a cobrar por delante. Por eso cuando se tramitan las sucesiones, al primero que se le manda a notificar es a la DIAN. ¿Para qué? Para que la DIAN indique si esa persona que ha fallecido tenía algunas deudas, porque el Estado no se ahorra absolutamente con nadie. Así la persona haya fallecido, recordemos que las deudas civiles no mueren con la persona, salvo que tenga un seguro de vida en ese aspecto. De tal suerte que cuando se da el proceso de sucesión, por eso se dice que se llama a la misma, se hace la delación o el llamado a todos los interesados para que la reciban con beneficio de inventario. ¿Y qué es esto de beneficio de inventario? Que ellos van a pagar hasta donde alcancen los bienes. Si no alcanzan los bienes para pagar las deudas que dejó el causante o fallecido con la DIAN, entonces no hay nada. Por eso lo más seguro es, doña Amparo, que a usted no le estén cobrando impuestos por la pensión que está recibiendo o ha recibido, en este caso, la pensión de sobreviviente, porque en Colombia de momento no se tiene esta disposición. Lo que sí se hace es, si hay una sucesión, repito, que de esa sucesión se notifica a la DIAN para que la DIAN le indique al notario, le indique al juez de la República donde está tramitando la misma, si es por juzgado, que esa persona fallecida tiene una deuda y esa deuda entra al haber de esa sucesión como uno de los pasivos, y entonces van a mirar
cuánto suman los pasivos, los activos, y se lo van a restar o le van a restar los pasivos, y lo que quede líquido, eso es lo que se va a distribuir. En su caso, no sé si dentro de la sucesión su esposo dejó casa, carro, aviones, yates y hasta un terreno en la luna. Todo eso hace parte de la masa de bienes, de esa universalidad de bienes, de que es objeto, por supuesto, de sucesión. En consecuencia, debe usted atemperarse, porque frente a eso sí no hay nada que valga. La oportunidad para uno oponerse a una disposición contraria a los intereses del pueblo, como muchas, es cuando están en pleno proceso de formación de la ley, cuando están cumpliendo ese derrotero que establece el artículo 157 de la Constitución, procedimiento para que un proyecto se convierta en ley. Ahí en ese momentico hay que pronunciarse, pero si no se pronunciaron, bien porque estábamos al borde de la locura, como es normal en diciembre, y nadie le prestó atención cuando algunas personas hablaban sobre eso, ya no es el momento de reclamar. No es el momento, porque ya todo está consumado, y la única opción es que la Corte Constitucional pueda hacer el examen de rigor a esta ley e indicar qué artículos de la misma, o si toda la norma es declarada inexequible o inconstitucional, porque va contrariando el mismo precepto constitucional. En ese sentido, entonces, doña Amparo, le agradecemos a usted por comunicarse. No obstante, si hay una duda que ha quedado al respecto, ya sería por el interno, que usted nos daría el número telefónico, y le pedimos más explicación, porque es probable, repito, que usted la estén conminando a que pague no impuestos por la pensión de sobreviviente, sino los impuestos que se causaron en la DIAN, dependiendo el valor de los bienes que estén en trámite sucesoral. Con esto vamos a agradecerle a todos los televidentes por habernos escuchado desde el día de hoy. Le deseamos igualmente una feliz tarde, un fuerte abrazo y que un Dios los bendiga. No se olviden, mañana en punto de las 3 estaremos aquí en Más Tablero Jurídico, con repetición a las 11 de la noche, para que si usted se ha perdido parte de esta explicación en horas de la noche, pueda estar allí frente a su televisor 11 de la noche por el canal SED. También estamos en las redes sociales, allí en YouTube, en Tablero Jurídico. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.